Hola, buen tiempo familia, buen tiempo, ya sea ahora en la tarde, la noche o en la mañana, si nos estás viendo la mañana después de este video. Quiero decirte de que hoy es especial. Dentro de todos los días, estos 2 días han sido especiales en la Semana Mayor para la cristiandad, para los que hemos nacido de nuevo, para los que reconocemos que no podíamos salvarnos con nuestras propias obras, con nuestros impulsos de creernos que somos nuestros propios redentores. Y como cristianos y como hijos nacidos de nuevo, no por voluntad de hombre, sino hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo, creemos que hoy marca un día histórico también, porque la cristiandad recuerda cada día el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Qué lindo, si Él no ha resucitado, vana es nuestra predicación, dijo el apóstol Pablo. Si tú eres cristiano y todavía no crees que Cristo murió y resucitó, entonces tu cristianismo está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque realmente no has nacido de nuevo. El nacido de nuevo comprende de que no había en él nada con lo cual pudiera ser rescatado, pudiera ser perdonado. No había nada en él. Solo Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, era el verdadero y es el verdadero redentor de la humanidad. Y esto es maravilloso porque el Señor escoge de maneras maravillosas. ¿Y quiénes somos nosotros en meternos en su soberanía y decirle quién salva y a quién no? Por eso nosotros predicamos a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos cuántos son los que van a ser rescatados por el Señor. Maravilloso. Y sigue rescatando todavía. Sigue. Esto es maravilloso. Bueno, hoy entramos ya a la recta final. Ya vimos ayer todo lo que era el pensamiento de la obra redentora, desde Génesis 3:15 hasta llegar hasta el punto de comprender esos 3 verbos que fueron de mucha claridad, porque es esos 3 verbos quienes nos ayudan a poder comprender un poco sobre esa parte de la obra redentora de Cristo, que fue como decimos nosotros, la sombra de lo que iba a venir. Y esos 3 verbos hicimos énfasis en Oshía, Padash y Gaal. Gaal tomamos el sustantivo que es Goel, que es el que con más frecuencia se utiliza para identificar al Redentor. Aunque Gaal es la parte de redención, Goel es el Redentor, el que hace la redención, el Redentor. Maravilloso. Y quiero volver para poder entrar ya ahora en materia del Nuevo Testamento. Esto es un micro seminario de algunos conceptos fundamentales para poder comprender en todas las escrituras cuando aparezcan ciertas frases en nuestro idioma, para así poder comprender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esa familia de Noemí? Noemí y Elimelech salen de Jerusalén, salen del perímetro de Israel, de todo lo que era la nación, y baja a un pueblo que no es ese pueblo. No es un pueblo creyente, no es un pueblo que cree en el Dios Todopoderoso, sino que era un pueblo que creía en muchos dioses. Y por eso hicimos énfasis. Si no lograste verlo, por favor mira el día de ayer para que puedas lograr tener una mayor panorámica. Hoy quiero resaltar un poco sobre Noemí. Noemí, ¿qué representa Noemí? Cuando tú lees toda la historia de Ruth, te vas a encontrar que una suegra como Noemí, maravillosa esa suegra, maravillosa. Noemí entra a un punto bien interesante, y que Noemí representa el pueblo de la promesa. Ese pueblo de la promesa, el pueblo de la promesa donde venía esa promesa de 3:15, Génesis 3:15, donde estaba hablando claramente sobre esa simiente que iba a liberar por completo de la desgracia de la humanidad. Qué cosa tremenda. Y eso lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Noemí representa el pueblo de la promesa. Boz es el que representa o nos hace esa figura para poder comprender en el Antiguo Testamento lo que es ser redentor. El símbolo de nuestro Señor Jesucristo es el redentor. Muchas veces Dios hablaba que Él era el redentor, que Él era el salvador, que Él era su socorro. Y cada vez que hacemos énfasis en el Antiguo Testamento, y vimos algunos versículos porque fueron graneaditos, no pudimos hacer profundidad de muchos de los versículos para poder identificar ya como un estudio profundo de los conceptos del Antiguo Testamento. Y Ruth, ¿quién es Ruth? Lo vimos, Ruth es el pueblo gentil. Tú y yo que éramos gentiles, no éramos de descendencia natural del pueblo de Israel. Ahora nosotros hacemos parte del Israel espiritual y eso es maravilloso porque Ruth representa ese pueblo gentil que por causa de la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese pueblo gentil es introducido al pueblo de la promesa. Y qué lindo que de Ruth sale la descendencia de David. Imagínate qué cosa tremenda. Y de David la descendencia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a ese linaje de la promesa. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de que estuvimos hablando un poco más de esa parte de ese Goel que lo vimos en Levítico? Y me parece que es bueno tomarlo nuevamente para así poder comprender un poco lo que vamos a mirar, porque al momento de los evangelistas, los apóstoles comenzaron a redactar sus posiciones teológicas, si podemos decir, el pensamiento de la iglesia primitiva, cómo se iba fundando el pensamiento de la iglesia primitiva, tenía que hacer una fusión del pensamiento judío con el nuevo pensamiento judeocristiano, para así poder comprender la obra redentora de Cristo. Levítico es muy importante porque en Levítico están las pautas de lo que es un verdadero redentor, tanto en lo natural, que es la figura de lo natural, para así el pueblo comprender que en lo natural hay un redentor, también en lo espiritual, en lo eterno está el Dios Todopoderoso que es nuestro redentor. Levítico 25:25 dice: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería redimirla. ¡Wow! Esto es maravilloso. Están las dos figuras, Gaal y Goel. Y dice, y comprarla para él. Salto al versículo 47 de Levítico. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, versículo 48, después de que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Un Goel, rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Uno de sus hermanos será ese Goel, ese redentor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿qué podemos analizar? Aquí viendo un poquito mis notas. ¿Qué podemos analizar en esta tarde, noche o mañana de los que nos están viendo? Nosotros hicimos unas buenas pinceladitas, si podemos decir, unos textos graneados para poder comprender todo lo de la obra redentora, cómo se tenía que hacer, qué se hizo, para ahora poder entrar ya a la figura del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos que esa expresión de Goel la logran traducir la versión de los 70, que es la versión que cuando Jesús llega encuentra ya esa versión. Jesús, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ya existía la versión de los 70, que es la versión de las traducciones de todo lo que era arameo, hebreo, al griego, porque fueron traducciones que eran para los judíos helenitas, judíos que vivían en Alejandría y vivían regados en el imperio, pero como tenían como su lengua
común era el griego, aunque eran judíos, pero hablaban más en griego. Entonces lograron llevar esa palabra del Dios Todopoderoso a lengua pagana para que pudieran encontrarse con el Dios Todopoderoso. Eso es maravilloso, maravilloso, maravilloso de entender. Entonces los traductores, esos judíos, logran traducir Goel o Gaal o Goel en varios verbos, y esos verbos los vamos a tocar aquí rápidamente para que usted pueda lograr identificar. Uno de los verbos que pueden utilizarse es lutro, con su derivado que se refiere rescate, pago para obtener la libertad de algún mal o el pago para obtener el precio de la liberación, y solo uno podía ser el redentor. Solo uno podía ser el redentor, no podía ser otro. Solo uno podía redimir, podía ser el que comprara. Esto es maravilloso de analizar. Ahora, ¿qué podemos analizar aquí? Dice que ese redentor, que es nuestro amado Salvador ya en el Nuevo Testamento, porque ya ellos están escribiendo y van a escribir haciendo énfasis completamente de esa posición de redentor. Y ese término lo tenemos que tener bien claro, porque es que el único redentor de nuestra vida es el Señor Jesucristo, no hay más. Sabemos que el amor es la motivación de la redención. Sí, es la motivación. Donde nosotros podemos mirar claramente el termómetro, escúcheme bien, el termómetro del amor lo vemos en el acto de sacrificio en la cruz del Calvario. El termómetro del amor del Dios Todopoderoso lo vemos en la cruz del Calvario. Por eso que alguien que dice yo te amo, ay, tú me amas, yo te amo, y cogemos muy folclóricamente esa expresión yo te amo. Amor, realmente el amor es de sacrificio para una persona. Y eso debemos de tenerlo en cuenta como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que modelar a Jesús en todo lo que Él hizo. En todo, en todo. Y Juan nos habla de ese amor, si podemos decir ese amor sacrificial, cuando dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él, por medio de ese termómetro del amor que es la cruz del Calvario. Si no crees en la cruz del Calvario, realmente tu vida está muerta en los delitos y pecados. Y aquí entramos a comprender. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. O sea, fue y me rescató. Se entregó para rescatarme, se entregó a sí mismo por mí. Esto es maravilloso, mis amados. Esto es maravilloso. Se entregó. Bendito sea el Señor. Ahora, miremos un poquito más adelante. Hay varios versículos aquí. Efesios 5:2 dice, andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Esto es maravilloso de poder entender, mis amados. Entonces, aquí Romanos, en su casa pueden leer un poco sobre Romanos capítulo 5, versículo 8, primera de Juan 4:10, Efesios 2:4, Efesios 2:5, segunda de Tesalonicenses 2:13, habla de toda esa obra del Señor que tiene. Por ejemplo, Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros,
Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. No porque hubo algo en ti que Dios dijo, ay, sí, Nelson, necesito salvar a Nelson. Necesito salvarlo a él. No, esto es algo maravilloso. No hubo nada en mí que moviera el corazón de Dios a decir si lo salvo o no lo salvo. Eso es gracia. Y eso es lo que hizo que el Señor se encarnara, el Verbo se encarnara, porque Él decidió salvarnos, aunque no merecíamos ser salvos. No merecíamos nada, no había nada en nosotros. Entonces, encontramos ahora, rápidamente, encontramos tres verbos para expresar el concepto de redención, que es agorazo, exagorazo y lutro. Entre esos tres siempre se hace énfasis de lutro, pero siempre está acompañado de agorazo, exagorazo y lutro. Para los que son estudiantes de griego que de pronto me están viendo, te vas a encontrar que a medida que se va escudriñando las escrituras y se lee el texto en griego, ya sea el griego lineal o el griego directo, para los que hemos logrado tener un pequeño profundidad del griego, no tan exhaustivo, un pequeño en el seminario. Tuve que ver griego y fue duro porque es una lengua que no es diferente al griego que hoy conocemos. El griego koiné es una cosa espectacular también. Pero bueno, aquí quiero resaltar la expresión agorazó. Esa expresión agorazó, la palabra griega que significa frecuentar en el mercado. Y yo quiero que usted pueda estar ahí atento, frecuentar en el mercado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice claramente, frecuentar en el mercado. Para los griegos era eso, frecuentar. O sea, cuando se hablaba de esa persona frecuenta, siempre utilizaban esa expresión agorazó. Frecuentar en el mercado, comprar en el mercado. Como tú fuiste al mercado, a Gran Abasto, o sea, según la ciudad, como se mencione, donde se compra. Comprar en el mercado, pero esto es en el mercado ya en el sentido de los esclavos. No es comprar ahí arroz, papa, no. Esto es refiriéndose a la compra de esclavos, a la compra de los gladiadores que compraban para poder venderlo a precio, esas inversiones. Ahora, Romanos capítulo 7, Pablo toma todo ese concepto griego, el concepto romano, greco-romano, y lo logra transmitir tomando esos tres verbos que vimos allá, y especialmente el sustantivo goel, para poder llevarnos, y más a todo, a estos hermanos que estaban en la iglesia de Roma, en Italia, Roma. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, o vendido como a la parte del esclavo que está sumergido en el pecado. Y nosotros miramos Efesios 2:2, vivían en pecado. O sea, tú y yo vivíamos en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¡Wow! Esta versión me gustó. Es tremendo. Efesios 2:2. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Eso era lo que estaba, ese era el mercado, el mundo del pecado. Por eso que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Todavía ese mundo de pecado está. Todavía el Señor a través de nosotros está comprando. Bendito. Cuando tú predicas la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres para ser salvos,
es rescatar de ese vicio del adulterio, de la fornicación, de las borracheras, de la orgía, de la maledicencia, del robo, del hurto, mejor dicho, de todo lo que es ese mercado del pecado. Ahora podéis comprender un poco más. Si nosotros vemos el comprar en el mercado, agorazo también es comprar en el mercado. Tiene que introducirse en el mercado del pecado sin ser esclavo del mercado y pagar una fuerte suma de dinero, o sea, lo que hizo Cristo derramando su sangre preciosa. 1 Corintios, cuando ustedes leen 1 Corintios capítulo 7 versículo 23, por precio fuiste comprado, ahí está, comprado, agorazo, comprado, entraste. O sea, cuando el griego entendía ese agorazo, claro, el pecado, el mundo, yo estaba en el mundo, muchachos, por eso es que algunos todavía anhelan volver al mundo, anhelan las cosas del mundo. Oye, mira, el mundo no hay nada bueno. Si hubiera algo bueno, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Y aquí está claro, para la gente de Corintio, que era de habla griega, habían judíos, habían de otras nacionalidades, pero el idioma que se frecuentaba, que se estaba hablando ahí, era griego. Se hablaba latín y se hablaban otras lenguas, pero el que imperaba era el griego koiné. Entonces, cuando él dice, por precio fuiste comprado, agorazo, o sea, ya yo entendía, claro. Él entró al mercado de este mundo, claro, cuando se hace verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitar el tabernáculo de la tienda de campaña, ese tabernáculo en el Antiguo Testamento ahora ya es trasladado aquí, diciendo es un tabernáculo espiritual. Habitó Dios en medio de nosotros y vimos su gloria. Esto es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Tengo que adelantar porque si no me emociono ahí y me quedo toda la tarde. Ahora encontramos esta expresión cuando usted lee 1 Corintios, vamos a ver si lo tengo aquí, que no la leímos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por este mundo, por este sistema. Estoy en 1 Corintios 7, 23. Por eso es comprar en el mercado, comprar del mercado, agorazó. Dios pagó un alto precio por ustedes, o sea, los compró por ustedes, así que no se dejen esclavizar. En otra versión dice, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie, de nadie. Entonces, cuando nosotros somos así, entra ahora el segundo vocablo, que es exagorazo. Exagorazo significa sacar del. Mira, comprar y ahora sacar del. Tiene que ver, y cuando lo miramos así, exagorazo, vamos a mirar aquí, que tengo mi nota. Sacar del tiene que ver con uno que haya sido sacado o comprar un esclavo con vista a otorgarle la libertad. Esto es maravilloso. Si elijo os libertare, verdaderamente seréis libres. ¡Uy! ¡Qué cosa tremenda! ¡Seréis libres! No libertinaje, hacer lo que me da la gana. ¿Cierto? Como antiguamente hacíamos lo que nos daba gana y no teníamos nuestra conciencia le daba lo mismo. En cambio, hoy uno peca y dice, Señor, perdóname porque ese mal pensamiento, no, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Exagorazo, aquí cuando se logra traducir el exagorazo, es comprar. Nos compró. Y aquí está Gálatas. Hay varios textos bíblicos, vamos a mirar un poco. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, pero Cristo nos ha rescatado. Exagorazo, nos ha comprado, o sea, nos ha rescatado. Nos compró en el mercado, nos ha comprado, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz.
cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Él se hace maldición por nosotros. Esto es maravilloso. Voy a ver si lo logro leer en Reina Valera, esa parte. Gálatas 3:13. Mire, lo voy a leer aquí. Me gusta también en la versión de Reina Valera. Dice 3:13. Bendito sea el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa es dice, ahora salto al 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Uy. Pero me gusta el 4:4 de Gálatas. Dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A un ángel. No. Por eso es que si un ángel del cielo nos habla otro evangelio, que el que no lo hemos predicado sea maldito, 3 veces maldito, anatema. Por eso es que nosotros no podemos creer ese evangelio de los mormones, porque es un evangelio completamente que va directo en contra de todos los preceptos que dejó ya escrito nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Entonces 4:4 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. No, 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo ley. Esto es maravilloso. El Verbo encarnado llegó en el tiempo que era, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo ya estaba. Ese era el verdadero tiempo. No había otro. Ahora, ¿qué podemos analizar aquí también? Dios lo envió para comprar la libertad. Dios nos dio esa oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos podíamos comprar un esclavo. Cuando tú haces la historia de la esclavitud de la humanidad, de los hombres, siempre ha habido esclavitud en cuanto a esta parte de inferior de razas superiores, razas inferiores. Tú sabes, todas estas cosas que ha habido a nivel de todos los continentes. Entre indios, entre esclavos, ya ustedes todo eso lo saben. Ahora, dentro de este punto, nosotros no nos podíamos, porque todos éramos esclavos. No había ninguno libre. No había ninguno que no había pecado. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ese regalo inmerecido, es la gracia. Por eso qué doloroso es que de todo el tiempo tú vas a coger a vacacionar sin darle gracias al Señor. Yo no te digo que no te vayas para una ciudad, bien, todo eso, pero saca tiempo de reflexionar. Ve a una congregación, toma 2-3 horas ahí, rico, y después en gratitud, Señor, estas vacaciones en nombre tuyo, pero sin borrachera, sin orgía, sin cosas raras. Pero hoy muchos de los que dicen ser cristianos están en borrachera, en orgía, en adulterio, en fornicación, en robo, en chisme, en toda esta cosa. ¿Qué clase de cristianismo tenemos? Y lo peor es que muchos, como en los púlpitos solamente hablan es que tú vas a ser millonario, vas a ser exitoso, vas a viajar, vas a tener casa, carro, beca y todo. Pero no dice de la parte de que tienen que ser santos, porque así es esto. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de santidad, un reflejo de que Dios mora en nosotros. Por eso nosotros debemos modelar la fe y la vida de Jesús en todo lugar. Mira, tú puedes ir a cualquier lugar, a cualquier ciudad, pero ante todo buscar ese tiempo especial con el Señor. Señor, me diste la oportunidad de estos días, voy a aprovechar también a sacar mi familia y aprovechamos de ir y gozarnos un rato con los hermanos de X ciudad o de X país.
Voy, me gozo con ellos y después voy a conocer su ciudad, a conocer sus mares, sus ríos. Eso es el cristianismo centrado en Cristo Jesús. Si tienes esa oportunidad, si no tienes la oportunidad, ve a la iglesia. Hoy jueves y viernes muchas de las congregaciones, gran parte de las congregaciones están vacías, 10, 15. Si son de esas grandes, 200, 500 personas, cuando son 10.000, 15.000. Bendito sea el Señor, pero seguimos. Entonces nos encontramos ahora en el último vocablo, que es el que más se utiliza para las traducciones, y es lutro. Lutro se une mucho con goel. Esos dos se hacen fuerte ya en el cumplimiento de la profecía, que es en nuestro Señor Jesucristo. Lutro, su significado es rescate o redimir. Esto es el pago o la compra de la libertad de un esclavo. Los hombres son pecadores, esclavos que pueden ser liberados. Wow. La carta de Pablo a su hijo Timoteo, una carta hermosa, primera de Timoteo, dice 2:6, quien se dio a sí mismo en rescate, lutro, en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Repito, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestro padre, con cosas perecederas como oro, plata. O sea, no fue algo temporal, algo que cualquiera puede comprar. Versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Cuando tú comprendes esto, oye, el precio fue grande. Grande. El precio fue grande. Es más, la misma naturaleza en estos días se pone oscura. Hoy yo estoy de negro porque representando que estoy muerto al mundo, vivo para Cristo. Por eso que la camisa sacerdotal negro, representando muerto para el mundo, vivo para Cristo. Bueno, son cosas que se aprenden en los seminarios. Mateo 20:28 es maravilloso en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Uy, esto es maravilloso! Para dar su vida en rescate. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Si el Señor nos sirvió. Y qué locura hoy en día que hay ministros que les gusta, sírvame, que yo soy el hombre de Dios, soy el ungido de Dios. Me tienes que dar, si voy a visitarte a tu ciudad, me tienes que alojar en un buen hotel. Imagínate Pablo, Pedro, Juan. No. Los hombres de la Reforma. Este cristianismo es un cristianismo pagano, porque queremos copiar todo lo del mundo. Como los artistas los alojan en un hotel, a mí me tienen que alojar también en un hotel. Oye, qué cosa. Pablo iba de casa en casa, porque es bueno reconocer cómo vives, porque una cosa es lo que tú me dices en la iglesia. Yo quiero ver cómo tratas a tu esposa, pastor de esa iglesia. Yo cuando iba, no, que lo hospedamos, no, yo quiero ir a tu casa, papi. Quiero saber cómo estás. Y le preguntaba a sus hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? A las esposas. Hay unos que son de pura apariencia, pero dentro de la casa ni su hijo ni su hija le creen cuando están predicando allá. No. Bendito sea el Señor. Eso es otra cosa. Qué locura. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Él se entregó por nosotros para rescatarnos, como dice Tito 2:14, de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Eso eres tú y yo. Leo para ustedes Tito
2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. ¿Un pueblo qué? Elegido. Entonces, cuando nosotros analizamos bien todo este punto, podemos mirar con profundidad de que el Señor nos modeló servicio. Si el Señor nos modeló servicio, ¿quiénes somos nosotros para no servir a la obra del Señor? Tú y yo debemos siempre estar pendientes de su obra en el ministerio. ¿En qué puedo servir, pastor? Tienes que ir a la iglesia y decir, pastor, ¿en qué puedo servir? Con los niños, ¿qué puedo servir con los jóvenes? ¿Qué puedo servir en el aseo, en estar pendiente de su obra? El problema es que no. Servir es a la viuda, al huérfano y al necesitado también. Pero, ¿qué pasa? Que no se está viendo eso, porque se está más pendiente es de lo que me pueden dar para figurar en el púlpito, para figurar de que yo soy el ministro y tienen que venir a mí. ¡Qué porquería! Eso es una porquería. Porque dice claramente, porque Mateo 20:28 y Marcos 10:45 dice lo mismo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. El Goel del Antiguo Testamento con el Lutro del Nuevo Testamento. Esto es maravilloso, maravilloso. Otro texto bíblico que podemos analizar y es 1 Timoteo 2:6, ya lo hemos visto, el cual se dio a sí mismo en rescate, ya lo vimos. Y 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Todo lo que heredamos, el pecado que heredamos de nuestros padres, en el momento que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento se corta de una manera tremenda. Ahora, quiero analizar algo interesante, y es que nosotros creemos y estamos convencidos en nuestra vida, estamos convencidos de que solo en el Señor hay redención. No hay redención en otro lugar, solo en el Señor. Ahora, investiga, busca todas las referencias bíblicas en la concordancia, todo redención. ¡Wow! Y te vas a asombrar de todo lo que el Señor habló en el Antiguo Testamento y todo lo que habló aquí en el Nuevo Testamento. Tu vida debe de reflejar el máximo amor del Padre, que es Cristo Jesús en nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, Dios Espíritu Santo mora en nosotros y se mueve en nosotros. Por eso que este es el templo del Señor. Ya el templo no son las 4 paredes, el templo soy yo, que me congrego en 4 paredes, ya es otra cosa. Mañana sábado tienes que lograr meditar todo eso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por mí? ¿Cuáles son esos puntos? Ya no los requisitos para ser un verdadero Goel. Por ejemplo, ser un pariente. Jesús fue un pariente. ¿Por qué fue un pariente? Porque se encarnó. Dios se encarnó para ser pariente, para tener esa unidad en cuanto a la humanidad. Maravilloso, maravilloso. Puedes leer Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó. Ese es el único tabernáculo. Esa expresión es del Antiguo Testamento. Habitó, o sea, el tabernáculo, y puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, o sea, el único coeterno con Dios. Unigénito es el único coeterno con Dios Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso nosotros podemos analizar que tenía que ser un pariente. ¿Se acuerda que Levítico 25 al 48 habla de eso? Solo un pariente. Y Cristo es nuestro pariente en naturaleza humana. Maravilloso. Por eso el verbo se hace carne. Qué lindo. No un ángel. No. El verbo, el Dios Todopoderoso.
en la expresión máxima de su palabra, se hace carne. Uy, esto es maravilloso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola esencia, un solo ser en tres divinas personas. Un solo ser en tres divinas personas. ¡Ay, qué cosa tremenda! Otro punto que podemos analizar del requisito rápidamente para ser un Goel, es otro requisito, ya para ir terminando, es ser capacitado para redimir. En el contexto natural tenía que ser una persona adinerada que pudiera pagar el precio y devolverle lo perdido. En el contexto espiritual, solo la sangre del Cordero, intachable, inmaculada, santo, lograba pagar dicho precio por nosotros. La ira de Dios, nadie podía pagar el precio de la ira de Dios. Solo Dios mismo, en la persona de su Hijo, podía detener la ira de Dios. ¿Por qué? Por gracia, porque le dio, como dice uno coloquialmente en la costa, le dio la gana. No hubo nadie lo motivó. Ay, que sí, que tal, que qué. El negrito, vamos a morir por el negrito. Si tú no entiendes esto, muchacho, pídele al Espíritu Santo que te haga recordar todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¡Oh! Si nada más con solamente golpearnos el dedito meñique, no, qué dolor. Ahora imagínate todo lo que sufrió el Señor por nosotros en su humanidad. Dios en su humanidad. ¡Wow! Todo lo que soportó por nosotros. No, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Otro punto ahí, puedes leer Hechos 20:28, Romanos 3:24, Primera de Corintios 1:30, Gálatas 3:13 al 14, Colosenses 1:14, Tito 2:14, Hebreos 9:12, Primera de Pedro 1:18 al 20, Preparado para redimir, Apocalipsis 5:9. Esto es maravilloso. ¿Qué más podemos aprender? Hay muchos textos bíblicos. Que esto en el seminario se logran hacer un poquito más énfasis, pero aquí podemos hacer énfasis en Hechos 20:28, Romanos 3:24, 1 Corintios 1:30, Gálatas 3:13, Colosenses 1:14, Tito 2:14, Hebreos 9:12, ese sí lo quiero leer, Hebreos 9:12. Y no por medio de sangre de macho cabrío y de becerro, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo tenido redención eterna. Quiere decir que no tengo que hacer, después de lo que hizo Jesús, ya no hay más nada que hacer, sino vivir en gratitud, modelar a Cristo, agradar a Cristo. Es lo único, porque ya hubo redención eterna. Primera de Pedro 1:18, 18, 19 y 20 y Apocalipsis 5, 9 y 10. Y por último dice, el tercero, tenía que ser libre de la desgracia de la persona. Por eso es que te digo que ningún ser humano podía redimir a otro ser humano. En cuanto a lo espiritual, con Dios, ninguno. Por eso tenía que ser libre de las desgracias. Solo nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, era el único ser libre del contagio pegaminoso de la raza. Primera de Pedro 2:21, 22, Primera de Juan 3:5, Juan 8:46. Y esto es maravilloso cuando tú miras Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Cómo te quedó el ojo? Maravilloso, maravilloso, nuestro amado Salvador. Entonces, llegamos a la recta final. Cuarto punto también de esta parte de que estamos analizando ahí rápidamente. Y el requisito para ser un Goel, el cuarto es, debía desear el redimir. Si a ti te preguntan, mira, para que mueras por unas comunidades que están en cierto lugar, o tu hija, así me quedo yo. ¿Cómo así? No, yo no tengo, no puedo, no, hombre, que sea serio.
Por eso es que debía desear redimir. Dios lo estableció desde la fundación del mundo. Es Dios. Cuando usted lee Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Ay, santo! O sea, que antes de que el ángel se la embarrara con nuestro Padre allá arriba, antes de que Adán y Eva desobedecieran, ¡ay, Dios mío! Ya Él sabía la obra de la cruz. La obra de la cruz, enseguida. Ya Él sabía todo, porque esa es la soberanía del Dios Todopoderoso. Ahora, si tú crees en otro Dios que le cogió por sorpresa el ángel caído a Satanás, o le cogió por sorpresa de que Adán y Eva se dejaran embaucar por Satanás, entonces tienes un Dios ilimitado, demasiado limitado, que no sabe. Ay, en cualquier momento, ¿quién? Ay, imagínate. No. Tenemos un Dios todopoderoso. Por eso Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Éxodo 6:6, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, o sea, yo soy Jehová el Señor, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. ¡Wow! Hay mucho que hablar, pero ya llegamos a la recta final. ¿Qué podemos aterrizar en esto? La obra, aquí está todo. ¿Quieres saber todo? Aquí está. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. No hay nada de que lo que yo haga que nos ame menos. Su gracia es su gracia. Su misericordia es su misericordia y su justicia es su justicia. Y todas tres trabajaron juntas para poder que tú y yo hoy pudiéramos confesar a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. ¡Qué lindo! Eso lo supo la iglesia de los primeros siglos. Maravilloso. Por eso es que el primer siglo, el segundo siglo, ellos si tenían que hacer comida de desayuno, almuerzo y cena de los leones, lo iban a hacer y lo eran. Esto es lo maravilloso. Entonces, mis amados, quedamos así. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. No lo olvides, modelar la fe y la vida de Jesús. Y por favor, envíanos a otra ciudad, a otro país, a otro continente, a través de este misionero que es las redes. Bendiciones. Nos vemos el domingo celebrando la victoria, esa victoria de la resurrección de Cristo en nosotros. Eso es maravilloso. Nos vamos a gozar en la iglesia, vamos a adorar, bendecir de una manera tremenda y poderosa. No te quedes en casa. No te quedes en casa como sea, a media cuadra, 1 cuadra, 2 cuadras. Tiene que haber una iglesia. Ves, sal de esa casa. Sal de ese apartamento, ves a donde te encuentres. Si estás en hotel, pregunta, mira, una iglesia cristiana, porque mira, 3 cuadras, a 5 cuadras. ¡Listo! Te amo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sobre todas las cosas. Dale gracias al Señor por esa obra tan linda en la cruz del Calvario. Nos vemos mañana. Nos vemos ya el segundo día de la semana con la ayuda del Señor con los devocionales. Bendiciones.